COVID friendly aquí con David. Pues bueno, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, por haber acudido a esta invitación, a este encuentro entre amigos, entre amigas, entre quienes creemos que es posible construir ese país que nos merecemos, ese país por el que lucharon nuestros padres, nuestras madres, y ese país que queremos entregarle, legarle a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Esta es tan solo una antesala de lo que vamos a estar viviendo mañana, cuando seamos muchísimo más, cuando seamos muchísimos más y muchísimas más que nosotros mismos. David les habló un poco de los temores, de todo lo que se está removiendo en las estructuras de poder de este país, de los miedos, de lo que son capaces de hacer con tal de aferrarse y de perpetuarse en el poder. Y es que no podemos equivocarnos. A ellos los han educado, los han formado para hacer poder y para perpetuarse en el poder. Nosotros, en cambio, no hemos recibido por herencia el poder. Estamos construyendo una vía, un camino. Y esta construcción es una construcción de generaciones y generaciones. Nosotros creemos y nosotras creemos que tenemos que ir mucho más allá de nosotros mismos, que tenemos que traspasar nuestros límites, que tenemos que salir no solamente a convencer a la gente, sino que en estos 4 meses que nos quedan 4 meses, no solamente para elegir la candidatura presidencial que va a representar al pacto histórico, sino nos quedan 4 meses para construir mayorías en el Congreso de la República, para renovar ese espacio que, como ha dicho David, es un espacio donde se mueven las energías más truculentas y más rastreras de nuestro país, donde se negocia el futuro, donde la gente y donde los mismos legisladores tienen que, en medio de una votación, de una de las votaciones más importantes de este año, salir a preguntar sin ninguna pena cómo voto, para que la presidenta de la Cámara le responda, y otros, porque no fue solamente ella, y otros le respondan: vote que sí al fraude, vote que sí al robo, vote que sí a cómo cambian las reglas del juego. Ayer precisamente estábamos con David en un debate y con la bancada de oposición, citado por la bancada de oposición, en relación con los Pandora Papers, un caso más de corrupción, un caso más de robo, un caso más de fraude, y con toda la tranquilidad, sin siquiera sonrojarse, se pararon a decir que tener cuenticas en el exterior no era ilícito, que sacar por debajo, de manera rastrera, sus fortunas, porque llegar a los paraísos fiscales no llega cualquiera, llegan los poderosos, y entre quienes estaban ahí están los más poderosos y las más poderosas de este país. ¿Por qué? Porque son ellos quienes han heredado el poder generación tras generación, porque son ellos quienes han amasado fortunas precisamente robándose los recursos, los dineros de aquellas personas honestas que se levantan todos los días a pagar impuestos, que pagan IVA, que pagan su declaración de renta, que pagan el impuesto predial, el impuesto de transporte, bueno, en fin, todos los impuestos que existen en este país. Y ellos, sin ningún temor, sin siquiera sonrojarse, salieron a defender el hecho de que sus recursos pudiesen estar en este tipo de paraísos fiscales. Es decir, que amasaron esas fortunas, las sacaron a escondidas, se las llevaron fuera del país, no pagan impuestos, pero sí le exigen al ciudadano de a pie, que se levanta todos los días, al honesto, al trabajador, que mantenga y sostenga económicamente este país. Y claro que debería darles vergüenza, no solamente pararse en el Congreso de la República, sino pararse ante la ciudadanía a defender una posición que es absolutamente vergonzante. Definitivamente, en el Congreso de la República nos hemos acostumbrado a oír y a ver cualquier tipo de desafueros. Y en estos 3 años, por lo menos, que llevamos David y yo,
Nos hemos dado cuenta de que no se trata solo de construir mayorías en el Congreso de la República. No solamente hablamos de mayorías, hablamos de quiénes van a ser los hombres y las mujeres que van a llegar a representar el ideario progresista y el ideario democrático. Cuáles van a ser los ciudadanos y las ciudadanas que van a llegar a ocupar el Congreso de la República. Esto quiere decir que más que construir mayorías, esas mayorías tienen que renovarse completamente. Y tiene que renovarse el Congreso de la República. Y tiene que ser un lugar para la decencia, un lugar para los ciudadanos, abierto a la gente, donde podamos llegar todos tranquilamente, que no sea un recinto absolutamente vallado y cerrado a la ciudadanía. ¿Cuántos de ustedes han podido entrar al Congreso de la República? Es un espacio abierto para ustedes, que ustedes pueden ocupar. Es ese espacio cerrado donde se toman las decisiones que definitivamente afectan todos los aspectos de nuestra vida. Y por lo tanto, tiene que ser un espacio para la ciudadanía. En estos 3 años nos hemos empeñado no solamente en abrir el Congreso para la movilización social, para aquellas personas que trabajan, para las organizaciones sociales y los territorios, sino que hemos llevado por primera vez en 3 décadas el Congreso de la República fuera de las paredes del Congreso, para que sea un Congreso abierto a la gente. Lo hemos logrado siendo una minoría. Imagínense ustedes lo que podríamos hacer, no 20 o 40 voces disidentes, sino 55, 86 o mayorías absolutas al interior de un Congreso. Sería un Congreso de la gente y para la gente. Nos hemos propuesto unos objetivos. En primer lugar, construir esas mayorías, renovar el Congreso, elegir la mejor candidatura que sea capaz de disputar el poder y ganar en primera vuelta. Para lograr eso, ¿qué necesitamos? Para lograr eso necesitamos un programa, unos acuerdos, unos pactos construidos con la gente, con las mujeres, con las juventudes, con los campesinos y las campesinas, con los pueblos ancestrales, con los ciudadanos de a pie, con los venteros informales, con todas las personas que salieron no solamente en el estallido social a defender este país, sino aquellas que a pesar de no haber podido salir, estaban en sus casas, o estaban en sus trabajos, o estaban en cualquier lugar, en cualquier rincón de este país defendiendo la dignidad de Colombia. Y tenemos que hacer un acuerdo con la gente, por eso esto no es un pacto entre partidos políticos, es un pacto con las ciudadanías, es un pacto con las organizaciones sociales, es un pacto con las juventudes. En segundo lugar, tuvimos 8 millones de votos en la segunda vuelta, cuando por fin logramos reunirnos algunos de los sectores progresistas de este país, algunos de los sectores democráticos en este país, y no fue suficiente. Quiere decir que con 8 millones de pesos no llegamos. Y si a eso le contamos el fraude que se está fraguando, la compra y venta de votos legalizada, el clientelismo legalizado en medio de estas elecciones, definitivamente no vamos a ganar. Esto quiere decir que se requiere muchísimo más de nosotros. No solamente de nosotros, quienes hoy tenemos un liderazgo, una dirigencia al interior de las fuerzas progresistas y el pacto histórico, sino que necesitamos y se requiere mucho más de cada uno de nosotras y de nosotros. Quiere decir que necesitamos por lo menos 14, 16 millones de votos. Quiere decir que necesitamos ser la consulta más votada. Quiere decir que necesitamos que esa gente que votó por la consulta del pacto histórico vote también por el pacto histórico y por las listas al Congreso, para poder renovar ese, que son los sótanos del infierno, como decía David. Porque necesitamos renovar todos los espacios de participación política, porque necesitamos que los consejos municipales de juventud sean espacios también para la dignidad y para la representación y para las voces juveniles, ya que el Congreso de la República no puede serlo, por lo menos el Senado. Los más viejos de entre los jóvenes tal vez puedan llegar a la Cámara de Representantes. Y definitivamente debemos dar el salto para abrir espacios, para que las juventudes puedan llegar y ocupar ese espacio, para que el Congreso de la República sea también la voz de las juventudes. Y tenemos que llegar para cambiar una legislación que va en contra de las juventudes y que no les permite la participación. Pero también tenemos que hacer mucho más que nosotros mismos, porque imagínense ustedes que yo, una mujer de 43 años,
represento de alguna manera la renovación dentro de los partidos progresistas. Imagínense ustedes si no tenemos que hacer un esfuerzo absolutamente grande para dotar de legitimidad, de voz y de dignidad de un espacio político a las juventudes. Por eso en este evento que hicimos el 2 de octubre en Bogotá, y aquí hay varias personas que contribuyeron a su organización, entre ellos Moisés, por ejemplo, que está aquí, y otros muchos jóvenes, y otros muchos no tan jóvenes. David es más joven que yo. Contribuimos a hacer realidad ese espacio, pero hacia donde vamos es a lo que se dijo en ese espacio. Gustavo Petro dijo, después de que hace unos pocos días se había obtenido la personería jurídica de la Colombia Humana, que la Colombia Humana iba a ser un instrumento para las juventudes. Así como el pacto histórico hoy es un instrumento para las mujeres también, donde las mujeres no permitimos ni vamos a hacer un florero en la mesa muy bonito, pero que nadie escucha, sino que poco a poco vamos a ir instaurando también al interior de las fuerzas progresistas las voces femeninas y el tiempo de las mujeres en la política y el tiempo de las mujeres en cualquier espacio de la vida social de este país, porque nos cansamos también nosotras de ser marginales, así como las negritudes se cansaron de ser marginales, así como los pueblos indígenas se cansaron de ser marginales, así como todos los sectores progresistas nos cansamos de ser marginales y hemos dado el paso para hacer poder en este país. Tenemos una oportunidad ahora, una oportunidad que no se va a repetir en 30 años. Y les digo por qué en 30 años. Hace más o menos 32, 33 años, aquí, muy cerca, en un enero de 1989, los jóvenes de entonces estaban abriendo una brecha a través de un acuerdo de paz para la posibilidad no solamente de un gobierno distinto en Colombia, de disputar la hegemonía del poder a los tradicionales, a quienes nos han gobernado desde siempre, sino también para abrir las puertas a una nueva constitución. Esos jóvenes de entonces fueron asesinados después de ese gesto que tuvo su origen aquí en este departamento, en ese diciembre de 1989, enero de 1989. 30 años hemos tenido que esperar. 30 años hemos tenido que esperar para estar hoy aquí, reunidos en esta plaza, sin temor a ser asesinados, sin temor a hablar públicamente, a decir lo que pensamos, a decirlo con franqueza, a decirlo con ternura, a decirlo con amor, en un gesto profundamente afectuoso, entregado, comprometido con este país. Y llegamos a esta plaza hoy a decirles a ustedes que efectivamente estos son el tipo de escenarios que tenemos que empezar a reproducir por todos los rincones de este país, porque tenemos que hablar más allá de nuestros muros y más allá de nuestras propias fronteras y de nuestras propias ideologías, porque tenemos que convencer a las enormes mayorías, porque las personas que están pasando aquí a los lados tal vez puedan sentirse intrigadas, convocadas, enamoradas, convencidas, cuestionadas por aquello que estamos diciendo y puedan empezar a cuestionarse ellos mismos y a cuestionar a otros. Y entonces en ese momento vamos a ser un poco más que un grupo de progresistas, de alternativos, a un marginal, sino que vamos a constituir las mayorías que requerimos para hacer esos 14 millones que van a lograr que por fin Colombia tenga un futuro, que por fin Colombia tenga dignidad. Y ese es el objetivo que tenemos que proponerles. Entonces yo quiero agradecerles a todos ustedes por haber llenado esta plaza hoy, por ser más que 20 o más que 30, por haber llegado todos los sectores políticos de este país, porque estoy segura de que aquí están representadas distintas fuerzas políticas y que se hayan venido aquí a congregar a un llamado humilde, a un llamado honesto de un hombre y una mujer que están dispuestos a darlo todo por este país, que vinimos aquí a decirles que no están solos, que somos mucho más que dos, que somos mucho más que 20, que 30, que 50, que no solamente vamos a llenar hoy esta pequeña plaza, que mañana vamos a llenar la plaza de Ibagué, sino que de aquí en adelante vamos a llenar todas las plazas del país y que además vamos a llenar los corazones de Colombia,
porque no se trata hoy solo de convencernos, quedan 4 meses, 4 meses, 6 meses para disputar la presidencia de este país. Y hoy no somos más de 8 millones. Tenemos que redoblar esfuerzos, por eso salimos a recorrer Colombia. Hemos estado en San Andrés, en Valledupar, en Popayán, en Pereira, en Bogotá, fuera de las fronteras de este país. Estamos hoy aquí con ustedes en Ibagué. Estaremos donde haga falta y a partir de ahora nos verán recorriendo cada rincón de Colombia hasta que logremos ser las mayorías, porque no vamos a perder. No nos podemos dar ese lujo. No podemos esperar otros 30 años para que la dignidad sea posible en Colombia. Queremos, David y yo, entregarles nuestro más fuerte abrazo, decirles que definitivamente es posible, que vamos a trabajar con ustedes, que a nosotros no nos van a ver encerrados en una oficina ni en una sede, que nuestras sedes son las calles, que nuestras voces están en las calles, que nuestros afectos están en las calles con la gente. Esa es nuestra fuerza, ese es nuestro potencial, ahí está nuestra potencia. Nosotros somos las calles, en las calles somos, a las calles nos debemos y este es el país que vamos a transformar y